Hoy hemos invitado a dos personas que son conocedoras en detalle del sector de la salud y que son muy activos también en los medios de comunicación y que han recogido muchas inquietudes como las que ustedes se hacen en sus casas. Yo quiero saludar a Fernanda Hernández y quiero saludar también al doctor Julio Durán. Los dos están hoy con nosotros. Fernanda está desde su casa, el doctor Julio está aquí con nosotros. Y yo los quiero invitar a que hagamos esas preguntas rápidas que ustedes han recogido de los colombianos y frente a las cuales hay muchas inquietudes que podemos resolver aquí con miembros del equipo de gobierno y también con profesionales de la salud. Así que, Fernanda, te doy el uso de la palabra y gracias por acompañarnos desde tu casa. Señor presidente, muy buenas noches para todos, para los integrantes de esta mesa de trabajo, por supuesto para quienes nos están viendo, y gracias por esta muestra de colaboración y de cooperación que sin duda es lo que necesitamos en este momento. A través de Noticias Caracol hemos entendido esa responsabilidad histórica que tenemos no solamente de informar, sino de educar. Y hemos recibido muchísimas preguntas, no solamente de los televidentes, sino de los usuarios de las plataformas digitales. Y yo quisiera empezar por preguntarle al ministro sobre una preocupación común y tiene que ver con lo que pasará el 13 de abril. Hemos visto cómo estas medidas han sido progresivas, se han ido adaptando, pero tal vez todavía muchas personas piensan que al ser la cuarentena la medida de salud pública más dura, con eso termina todo y debemos dejar claro que esto es un proceso que se va adaptando y cómo van ustedes evaluando el impacto de las medidas y si logramos empezar a aplanar esa curva de la que hemos venido hablando, ¿qué va a venir para los colombianos? Doctora Fernanda, es una pregunta muy importante y para todos los colombianos. Nosotros tenemos una estrategia que se dirige fundamentalmente, pero como usted dice, a aplanar la curva, que no se nos presente ese pico epidémico que tanto tememos y en el cual se nos desborden los servicios de salud. Lo que vamos a hacer durante todo este tiempo es guardar esa cuarentena, mantenernos aislados, protegernos a nosotros mismos, pero desde el Ministerio de Salud, desde todos los servicios de salud, estamos tomando el pulso a cómo se va a ir desarrollando la epidemia, cómo se aplana esa curva, cuáles son las reducciones que podemos obtener en la afectación de la población, la efectividad propiamente de la medida y con base en eso se tomarán las medidas que siguen de manera posterior. Hemos dicho muchas veces, esta es una tarea de largo aliento en el que vamos a tener que los colombianos estar preparados para tener varios meses de medidas que vamos a estar implementando y que desde la medida que esas medidas sean efectivas y que tengamos la disciplina de todos, podremos obtener un resultado. Yo quisiera, Fernanda, de pronto agregar algo importante a lo que ha dicho el ministro. Y yo creo que esto es parte de la pedagogía y también del manejo de las expectativas en nuestra sociedad. Primero, esta situación que está viviendo el mundo de una pandemia no es un huracán que pasa y que después del 13 de abril volvemos a la vida como la teníamos hace un mes o mes y medio. Ciertamente nos va a tocar a todos adaptarnos. Nosotros hemos tomado medidas restrictivas, por ejemplo, la medida del adulto mayor la tomamos hasta el 30 de mayo y esa medida se mantiene después del 13 de abril. Tenemos también la medida de los jóvenes y niños que están en sus casas hasta el 20 de abril y tenemos que evaluar, según cómo se está comportando esa curva epidemiológica, si esa medida también se extiende. Y tenemos que prepararnos eventualmente para que se extienda, porque nos toca seguir aplanando esta curva de manera que podamos salvar vidas y protegernos como sociedad. Y claro, nosotros también tendremos que mantener muchas de las normas de distanciamiento social. No estaremos volviendo ni a discotecas, ni a conciertos, ni a bares, y ahí también tenemos que hacer un proceso de adaptación. Pero es justamente esa pregunta la que nos tiene que llevar a que todos entendamos que esto va a ser un proceso mucho más largo en el sentido de adaptación como sociedad y que todos vamos a tener que seguir cambiando nuestras formas y nuestros hábitos mientras el mundo desarrolla una vacuna. Pero lo cierto es que como país esta pedagogía es supremamente útil para manejar esas expectativas de los ciudadanos. Yo quisiera de pronto también darle la palabra a Julio Durán, que está aquí con nosotros. Julio, yo sé que tú has estado en un contacto permanente con muchos ciudadanos y que traes muchas inquietudes, pero
¿Cuál quisieras plantear al equipo de gobierno? Señor presidente, de todo, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, cuando uno mira los números, presidente, y usted creo que es muy hábil para ello también, a la luz o con la lupa de la bioestadística, la epidemiología e incluso las matemáticas, puede esclarecer que de no haberse tomado las medidas de contingencia que se han tomado, casi que podríamos decir en números redondos, presidente, que estaríamos en el doble de números contagiados, que por fortuna lo hemos contenido. Como comunicadores de la salud, usted más bien, ¿qué nos diría? ¿Cómo podemos llegar a la comunidad? Nosotros tenemos una gran cantidad de inquietudes recogidas, como también la doctora Fernanda, por supuesto, pero yo quisiera devolverle la pregunta con todo respeto, presidente. ¿Cómo considera usted que nosotros los comunicadores de salud podemos fortalecer esas medidas de contingencia para llegar a la comunidad, para convencerlos de que deben acatar el aislamiento preventivo, no como un temor de eludir las responsabilidades o saltarse, sino con una convicción personal de que lo que están haciendo tiene un sentido profundo? No salgo a la calle no para que no me pillen o no para incumplir o para cumplir como se deben las normas tomadas, sino para convencer con el prestamiento que decía el doctor Córdoba de que esto vale la pena. Y cómo podemos los comunicadores finalmente fortalecer para que los números, presidente, nos sean gratos y más tranquilizadores a un futuro para todos los colombianos y por supuesto para todo el mundo. Yo diría lo siguiente, doctor Julio, y se lo digo a usted y se lo digo a las personas que están en sus casas. Yo creo que hay que manejar mensajes muy claros, mensajes de cómo nos protegemos nosotros mismos para proteger a los demás. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, sin duda, de proteger al adulto mayor, porque entendemos que el adulto mayor es la población quizás más vulnerable a los ataques del virus. Pero también tenemos que darnos cuenta que el virus no discrimina en edades y que también estamos viendo población mucho más joven afectada en Europa y la hemos visto afectada en Estados Unidos y también la hemos visto afectada en América Latina. Entonces el mensaje no es que porque la enfermedad es más cruda con los mayores de 70 años, entonces los que somos más jóvenes nos podemos tomar la cosa suave o deportivamente o con laxitud. No, todos tenemos que asumir un comportamiento en términos de higiene, en términos de aislamiento, en términos de distanciamiento para prevenir un ataque grave por parte del virus en nuestro país. Yo creo que ese es un mensaje importante y donde ustedes, los comunicadores de la salud, juegan un papel fundamental, porque nos toca insistirle. Esto le pega a cualquier sector de la población y hemos visto en España, por ejemplo, hay un número importante de personas entre 22 y más de 40 años. Hemos visto lo mismo en Estados Unidos, entonces yo creo que el mensaje es muy claro para toda la población. Lo segundo, y yo creo que ahí también tiene que estar nuestra pedagogía, la cuarentena nacional es la medida más drástica que se ha tomado en la historia de nuestro país en términos de salud pública, pero no es solamente porque lo impongan las autoridades, sino porque es parte del ejercicio de todos nosotros protegernos y quitarle la velocidad a esa curva, a esa expansión del virus. Y yo creo que ahí vamos a estar todos. Yo creo además que este ejercicio, las preguntas que usted ha hecho, las preguntas que ha hecho Fernanda, son importantes que nosotros las vayamos respondiendo. Pero yo quiero enviarle un mensaje a todos los colombianos que están en sus casas. Aquí nosotros vamos a estar durante toda esta cuarentena nacional contestando preguntas, invitándolo a usted, invitándolo a Fernanda, para que en los espacios que ustedes tienen hagamos esa pedagogía todos los días. Presidente, una propuesta o una reflexión. Aquí tenemos en este momento pues una cantidad de profesionales de la salud, como es fácil deducir, digamos que en status quo, para no decir que inactivos. Y por el otro lado, pues una población, por supuesto, aislada. Es posible, a través de los mecanismos gubernamentales, darle vía libre, administrativa y legalmente, y utilizando los recursos tecnológicos, las plataformas digitales, a una situación en la que los médicos pudieran responder las inquietudes de la comunidad, que son ingentes, utilizando todos estos recursos, por supuesto, presidente, y de una forma contractual. No lo digo como una colaboración a la que estamos, por supuesto, todos muy dispuestos, sino sería como una solución
laboral, si me permite, para una crisis que estamos viviendo los profesionales de la salud, por una parte muy preparados, y lo digo con orgullo porque soy médico y represento a los médicos colombianos, pero por otro lado la comunidad, que son la razón de ser de nosotros los médicos. Entonces, no sé usted cómo vería eventualmente esa proposición o esa reflexión. De hecho, el ministro Fernando Ruiz ha venido también trabajando en ese frente. Yo diría que hay 3 retos o 4 retos grandes en materia de salud. Uno, aumentar rápidamente la capacidad de hacer pruebas masivas en el país, y estamos dando pasos fundamentales. Primero, ya la liberación de requisitos, salió una circular el día de ayer, y la idea es que lleguen masivamente esas pruebas. Eso es necesario para que nosotros vayamos teniendo más herramientas de control epidemiológico. Lo segundo es que necesitamos ampliar capacidades, y yo quiero también felicitar al ministro y al equipo del Ministerio de Salud, porque ha dispuesto que en las próximas semanas vayamos casi que duplicando capacidades, no solamente habilitando más unidades de cuidado intensivo, sino también alimentando el sistema con unidades de cuidado intermedio. Y obviamente estamos en una situación difícil, porque en el mundo estamos todos los países peleando, y digo, como aves de rapiña, que donde haya un respirador, donde haya pruebas, donde haya camas, porque hoy lo decía el director de la Organización Mundial de la Salud, el mundo está viendo una escasez de muchos implementos médicos. Entonces nosotros estamos buscando traer esas capacidades, estamos invitando a los productores nacionales para aumentar esas capacidades, y creo que también el otro desafío, como usted bien lo decía, es el desafío de personal, donde nosotros queremos que los profesionales de la salud se sientan acompañados, valorados, donde podamos también sacar adelante un mecanismo de compensación por este esfuerzo que van a hacer con el COVID-19. Y claro, también un reto, hay muchos médicos que llevan meses esperando convalidaciones. No es que estemos pensando en hacer convalidaciones sin los debidos requisitos, pero hay más de 500 médicos que deberían pasar a evaluación rápidamente y que también podrían estar al servicio. Y yo quiero que las personas que nos vean desde sus casas entiendan por qué esa medida. Porque al habilitar más personal, también estamos teniendo en cuenta que en el mundo uno de los más afectados también por el virus son el personal de la salud. Entonces necesitamos tener una primera línea, una segunda línea, una tercera línea para atender estas necesidades. Y yo no sé, ministro, si usted quisiera precisar también sobre la urgencia que tenemos para que ese paso de habilitar personal, de habilitar camas, de habilitar unidades de cuidado intensivo y pruebas, es una prioridad a la cual el Ministerio le ha dado especial atención. Sí, presidente, hemos dado toda la prioridad a lo que llamamos el alistamiento, a visualizar cómo será la contingencia para la preparación, y la preparación que tenemos que tener lo hemos dividido en 4 fases. Una primera fase en la cual simplemente utilizamos la capacidad instalada existente, una segunda fase en la cual realizamos ya una expansión dentro de los hospitales que ya tenemos, una tercera fase donde saldríamos de los hospitales a ampliarnos en otro tipo de instalaciones, centros ambulatorios, camas que se usan para los estudios de sueño, por ejemplo, incluso hoteles para ampliar la capacidad, y una tercera etapa que ya sería una fase crítica donde emplearíamos ya el montaje de procesos de consultorios y áreas de atención y hospitalización en carpas y en campos, digamos, muy organizados, como se ha tenido que hacer en otros países. Dentro de eso, doctor Durán, el desarrollo del recurso humano es esencial. Tener esa capacidad de poder transmitirle a todos el conocimiento, la seguridad sobre todo de cómo manejar el coronavirus, de cómo enfrentar al paciente, cómo darle ayuda al paciente es esencial. Y la verdad que, así como en psicología se ha contado con un número muy importante de personas que han llegado buscando apoyar, en el área de enfermería y medicina también hemos sentido ese apoyo todo el tiempo. Yo los invito a que si hay esa capacidad contingente de personas que nos puedan ayudar en teleasistencia, en telemedicina, podríamos claramente poder utilizarlos, porque no se necesita estar al lado del enfermo, muchas veces estar en casa y desde un teléfono apoyar a nuestros pacientes. Sí, creo que es un momento… Yo quisiera, doctor Julio, si me permite, yo sé que Fernanda también quiere hacernos una pregunta y le voy a dar la palabra también al doctor Rodrigo, pero Fernanda, por favor, yo sé que tienes otra inquietud también importante que recoge mucho el sentimiento de los ciudadanos.
Señor presidente, hay mucha confusión, sin duda, con el tema de las pruebas. Se hizo un anuncio de pruebas rápidas. Entonces, me gustaría que nos dieran un mensaje claro, en especial para los televidentes, sobre su uso, sobre su utilidad y aún más teniendo en cuenta que los casos van a seguir aumentando. Ministro Fernando, ¿por qué no hacemos una referencia de cómo se ha manejado primero hasta ahora el proceso de pruebas moleculares y también la habilitación de las pruebas comerciales? Sí, presidente, yo creo que es necesario aclararle a la ciudadanía muy directamente en qué consiste el tema de las pruebas. Nosotros tenemos realmente dos tipos de pruebas que se aplican para el estudio del coronavirus. Una son las pruebas que se llaman moleculares, son pruebas de laboratorio, donde se hace un examen, se examina en el laboratorio las muestras, la muestra se saca de la boca, allí se examina, se hace el examen, hasta ahora se hace en 4 laboratorios centrales, vamos a extenderlo a 7 y ya tenemos habilitados, como lo decía la doctora Marta, más de 20 laboratorios adicionales. Ese tipo de prueba es el que se utiliza usualmente para el diagnóstico. Pero hay otro tipo de pruebas que ha surgido en los últimos días que se llaman las pruebas rápidas. Esa prueba se hace en el ámbito del hospital, en el ámbito de un servicio ambulatorio, simplemente se toma un kit que es muy parecido a lo que puede ser una prueba de embarazo y se toma una muestra y la misma persona o el médico tratante puede ver si es positivo o no es positivo. La ventaja de la primer tipo de prueba es que es mucho más precisa, la segunda prueba es menos precisa, pero obviamente es mucho más cómoda, el resultado es prácticamente inmediato. Nosotros ayer expedimos una circular del Ministerio de Salud donde abrimos el espacio a este tipo de pruebas. ¿Por qué no lo habíamos hecho antes? Al segundo tipo de pruebas, que es el tipo de pruebas rápidas. ¿Por qué no se había hecho antes? Porque hay muchas pruebas de mala calidad circulando, vendiéndose en el mundo, y nosotros queríamos tener la certeza de que le ofreciéramos a los colombianos la posibilidad de pruebas rápidas que fueran certificadas, y la del organismo que avala las pruebas en los Estados Unidos le dio el aval a algunas de estas pruebas el martes pasado. Entonces en este momento dijimos podemos abrir la puerta y tenemos una disponibilidad que va de 350.000 a 700.000 pruebas para los próximos días, empezando a partir del 1 de abril. Eso nos permitirá que tengamos la capacidad de llegar mucho más fácilmente a los diferentes servicios, pero siempre teniendo un protocolo en el cual ampliaremos, veremos que tenemos que tener de pronto combinación de las dos pruebas en algunos casos para poder tener un diagnóstico mucho más preciso y expedito. Es una buena noticia para todos y lo importante aquí es que tengamos la certeza de que va a haber una buena posibilidad diagnóstica que se está ampliando en los dos frentes, presidente. Sí, doctor Rodrigo, antes de darle a usted la palabra, yo creo que hay una pregunta también que se hacen muchas personas que están en sus casas, que son madres cuidadoras, pero también la población con discapacidad. La vicepresidenta, la doctora Marta Lucía, con el doctor Jairo Klopatowski, han venido trabajando también en esas líneas de apoyo para ellos. Y yo quisiera, vicepresidenta, que usted le hable también a esos colombianos y a esas familias, a esas madres cuidadoras, a esos padres cuidadores, a esos hermanos o hermanas cuidadoras. Muchas gracias, presidente. Precisamente la población con discapacidad es absolutamente prioritario que tengamos en cuenta que esta situación de aislamiento también genera en ellos incertidumbre, estrés. Muchos de ellos tienen que prescindir de sus redes de apoyo. Algunos tienen la fortuna de tener una persona que los lleva en la silla de ruedas, que los acompaña si tienen una discapacidad visual y durante el aislamiento pues están solamente con su familia. Entonces la familia tiene que ser tremendamente consciente de eso, darles el acompañamiento amoroso, que es muy importante, no hacerlo como una obligación, sino es algo que se hace con placer, con amor, conscientemente de lo que realmente también estas personas están sintiendo. Si alguna persona con discapacidad necesita o llega a contagiarse con el virus, pues obviamente hay que darle todos los cuidados y es muy importante algo frente a las personas enfermas, no discriminarlos, no estigmatizar a las personas que tienen el contagio del coronavirus, como tampoco estigmatizar a una persona con discapacidad. Esta es una sociedad que creo que en este momento va a aprender muchísimas cosas de cómo lograr una mejor ciudadanía y parte de eso es tomar más conciencia
de quienes más necesitan, porque de alguna manera son más vulnerables que lo que somos todos los demás. Todos somos vulnerables, todos debemos ser solidarios y todos juntos es como vamos a salir bien de esta experiencia, presidente. Gracias, vicepresidenta. Rodrigo, yo quiero que usted, que además tiene ese dominio, rápidamente, háblele ya no solamente, como lo hizo al comienzo, al adulto mayor, háblele a las familias colombianas, ¿cuál es su mensaje como psicólogo, como una persona que ha estado también en la psiquiatría, que ha estado en contacto con tantos conflictos familiares? ¿Cómo podemos sacarle el mejor provecho a esta cuarentena nacional? Y casi que desglóseselo de una manera muy clara de cuáles deberían ser esas pautas al interior de nuestras familias. Voy a tomar, y me excusa, presidente, una observación suya anterior, y es que todos tenemos que comprometernos. Esto es un proceso de todos. Y la esperanza y la solidaridad es el reto. Eso es lo que nos ayuda a salir adelante. Vamos a encontrar un día mejor, de eso tengo la absoluta certeza. Seguramente la humanidad no volverá a ser igual, porque hemos vivido experiencias que son absolutamente nuevas, distintas, y la solidaridad. En eso los médicos, yo que hago parte también de la Junta de Sociedades Científicas, nos ponemos a su servicio, presidente, todos los médicos nos ponemos a su servicio. Algunas consideraciones, por ejemplo, esa necesidad de esas homologaciones, usted tiene una carta, nosotros, cada sociedad, pues estaríamos dispuestos en un proceso express a garantizar la idoneidad de esas personas para que estuvieran. Estaremos allí, obviamente, ojalá consiguiendo unas condiciones de salubridad, es decir, factores de protección, unas condiciones de proceso. Pero esto muestra es que no es solo de los médicos, es de todos. ¿Y por qué insisto mucho en esto? Porque la cotidianidad ha cambiado, las parejas, la vida, las familias, quizás el encontrarnos, el reencontrarnos, el mirarnos a los ojos, el sentarnos, el rescatar la agenda que no habíamos tenido, las dudas o inquietudes que seguramente en el conocimiento, las familias todos somos distintos, seguramente la posibilidad de que si logramos manejar ordenadamente este proceso, permitimos que a lo mejor entiendan los chicos de la edad que el ritmo del tango es cadencioso pero tiene alguna letra bonita, o que los chicos hoy en día supieron que hubo una serie que se llamaba Los Tres Chiflados, que tuvo algunos capítulos buenos. Compartámonos en ese espacio dinámico, crezcamos, recreémonos, generemos. Yo he anotado algunas ideas. Yo creo que hay 4 premisas que, si se da cuenta, resumen las iniciales en inglés de esperanza. 1, que seamos honestos con nosotros mismos. La tarea que estamos haciendo, hagámosla honestamente, pensando que lo hacemos voluntariamente, que no necesitamos que nos auditen. Entonces nos lavamos las manos, los sentimientos los expresamos de manera auténtica, evitamos los conflictos. En la casa mantengamos un orden, tengamos como una agenda previa. Esto no, si alguien se acuesta a las 2 de la mañana, pues no puede esperar levantarse a las 8, sino mantengamos una agenda, un orden en ese sentido, y ese orden repartamos los espacios en la casa, digamos, los chicos están en clase, sé que hay espacios más limitados, pero repartámonos, los chicos están en clase, a lo mejor los 2 padres están en teletrabajo. Eso es importante, que planeemos y ejecutemos intentando mantener ese orden. Si ustedes se dan cuenta, presidente, el resumen de eso es esperanza, que yo creo, esperanza y solidaridad, vamos a salir de esta todos a una.